Entonces, toda esa discusión, entre comillas, gnóstica, intelectual, meramente teológica, que oculta lo que es radical, claro y evidente, y es que la fe de la Iglesia fundada por Jesucristo no es la misma fe de las personas que son discípulos de Lutero. Así digan que son cristianos. Así digan que veneran la Sagrada Escritura y que la Escritura es la única autoridad en la que se apoya, porque los fundamentos de los sacramentos están en la Sagrada Escritura. Y tal vez donde tienen fundamento más amplio, especialmente el sacramento de la Eucaristía, es en la Sagrada Escritura. Todo el capítulo 6 nos habla de la Eucaristía, del Evangelio según San Juan. Pero también el sacramento de la confesión sacramental, de la reconciliación, está claramente señalado en Juan 20. A quien ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, le quedarán retenidos. Son palabras del Señor, dirigidas a los apóstoles y a sus sucesores. Entonces, decir que se tiene como norma la Sagrada Escritura, pero hacer una lectura incompleta, parcial, de los textos en la Sagrada Escritura, sin tomar en cuenta la tradición apostólica, por estos elementos que mencionaba, que recién el canon es aceptado 4 siglos después, lo cual va a echar por tierra otro argumento, diríamos, ideológico y falaz, que muchas veces se menciona para ocultar el problema de fondo, y es que no tienen la misma fe. Porque si no reconocen los sacramentos instituidos por Jesucristo, excepto el bautismo, no podemos afirmar que tienen la misma fe. Sobre todo si para nosotros está claro en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición que la gracia santificante se nos comunica a través de los sacramentos. Y es consecuencia de esa visión que también la Iglesia pasa a ser una iglesia descarnada, una iglesia meramente espiritual, una iglesia donde simplemente se pueden tener una multiplicidad de interpretaciones. Cada quien hace su libre examen, y por eso es que al presente los grupos derivados, las denominaciones, le llaman ellos, derivadas de este movimiento iniciado por Lutero, al presente pues son decenas de miles. Y entre ellas tienen comprensiones totalmente opuestas entre muchas de ellas. De ellas deriva, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, los llamados mormones, que niegan a Jesucristo como Dios y Señor. Y entonces comprendemos que esa confusión en la fe no es independiente de lo que en el campo secular las, entre comillas, interpretaciones puramente racionales de la filosofía moderna surgen y se multiplican principalmente como sustento de esta visión secularista que se empieza a extender a partir de la Revolución Francesa, está alentada
por filósofos que surgen justamente de las canteras de personas cuya fe ya está debilitada. Y entonces esa interpretación que se realiza entre estas personas de ese pasaje tan conocido de la respuesta de Jesús ante esos herodianos y esos fariseos y escribas que vienen a preguntarle si es lícito o no pagar impuestos, y el Señor responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que trae esa interpretación es una ruptura entre comillas, lo trascendente, lo espiritual y lo temporal. Y entonces lo temporal queda en manos de esos ideólogos y esos filósofos modernistas, y eso, unido a esa interpretación, diríamos, singular de la Sagrada Escritura, va a producir la secularización de la Europa cristiana, que ahora está de manifiesto de manera muy clara. En nuestro continente, nosotros hemos mencionado en varias ocasiones también que las llamadas guerras de la independencia son la aplicación de la Revolución Francesa a nuestro continente. Y nuestro continente, que es llamado el continente de la esperanza, está siendo ya desde hace varias décadas sometido a las mismas estrategias y a la misma confusión que se produjo en el viejo continente mediante la acción de ideologías y de, entre comillas, discusiones que lo que buscan es justamente debilitar la fe en Jesucristo y en su iglesia y en sus sacramentos. Y entonces vemos al presente, por esa razón, que existen múltiples iniciativas de diversos sectores que de alguna manera, y más intensamente en las últimas décadas y de manera más aguda, podemos ver en los 2 últimos años, consecuencia de la actual pandemia, están debilitando la vivencia plena de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. Y entonces, como nos dice el apóstol San Juan, quien niega a Jesucristo venido en la carne, nosotros podríamos complementar: quien niega a la iglesia de Jesucristo, quien niega a María y quien niega los sacramentos de Jesucristo, que es la gracia sensible, podríamos decir consecuencia de la encarnación, mediante la cual se nos comunica la vida nueva, la vida de hijos de Dios, son algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Y en consecuencia, vemos que lo que necesitamos es justamente más oración, tener y tomar más conciencia de la grandeza de los dones recibidos y dar testimonio para que podamos ayudar a muchos hermanos en tinieblas, dentro y fuera de la iglesia, o muchos que se puedan haber sentido entusiasmados y atraídos por estas, diríamos, corrientes y formas de interpretación que son contrarias a la revelación y a lo que la iglesia nos enseña. Por esa razón,